Bueno, son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde estamos preparados, dispuestos para desgranarles la actualidad del día y de lo que va a venir mañana y de alguna cosa que se nos pasó ayer. Esa es nuestra obligación. Todo ello con una vitola, la de la valentía, el rigor y, desde luego, aquí siempre escuchando opiniones libres, opiniones que en esta casa no se comprenden de otra manera si no es en libertad. Vamos a empezar hoy hablando, siquiera un poquito, de los temas más importantes que la información, de que la política, que la salud. Y bueno, pues ya me acompaña aquí don Adolfo Albistur de Protege tu Vida. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Xavier. Bienvenido y muchas gracias. Gracias a ti. Hoy me gustaría que habláramos del sedentarismo, porque definiéndolo como la falta de actividad física, que yo creo que en la mayor parte de los españoles hay un punto de sedentarismo hoy en día. Bueno, pues todas esas personas que no se levantan del sofá, que ven televisión, que no caminan, que en fin, que no hacen ejercicio, que se pasan el día con los videojuegos o leyendo en actividades no relacionadas con el deporte o con la actividad física, pues eso se paga. Y ese es un factor de riesgo de muerte importante y de enfermedades cardíacas. Efectivamente, es una... Bueno, hay veces que es porque no te queda otro remedio, por la edad y por las circunstancias, a lo mejor alguna patología que tienes, que no puedes moverte mucho. Eso nos pasa mucho a nuestros mayores, ¿no?, que están en casa y tienen ese sedentarismo. Y luego hay personas que efectivamente tienen unas costumbres que están viciadas, y además es que se junta no moverse mucho con comer de más, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es un factor de riesgo que aumenta en un 35% las posibilidades de que tengas un ataque cardíaco. Claro, esto te lleva a la obesidad, al sobrepeso. Dice la OMS que hay un 25% de las personas en el mundo que ni siquiera se mueve durante 20 minutos al día, que eso es muy poco. Debería ser como poco el doble, o así, la verdad. Y esto nos lleva a que todas esas personas son candidatos a una crisis cardíaca y naturalmente necesitan algo que las pueda aliviar en el momento crítico en el que se produce. Y bueno, bien, los servicios sanitarios a veces llegan a tiempo, muchas veces no. Cada vez es más difícil llegar a una dirección a requerimiento cuando se ha producido la hipótesis de paro cardíaco, y sabemos que si no llegas antes de los 4 minutos desde que se produce, ya empiezas a tener una merma y al final pues eso puede acabar en el fallecimiento, ante lo cual lo mejor es hacerse con un desfibrilador. Sí, fíjate que la estadística dice que aquí en Madrid, por ejemplo, se suele tardar entre 14 y 16 minutos. Y estamos hablando de una ciudad con muchos hospitales, con muchas ambulancias, hay mucha gente también, pero ya si nos alejáramos a lo mejor a sitios donde viven en chalet, viven en zonas más apartadas, urbanizaciones, y ya no te digo en pueblos, bueno, pues se complica mucho más. Y como es verdad que tenemos muy poquito tiempo, por eso ocurre que en el 95% de los casos, cuando llega el servicio de emergencia, no pueden hacer nada, porque en cuanto preguntan ¿qué tiempo lleva?, ellos ya saben que el cerebro está dañado. Intentan salvar el corazón, que les puede salvar, pero evidentemente o queda la persona con secuelas o automáticamente ya es una persona que está muerta, que a lo mejor lo utilizan para donación de órganos, pero es muy difícil. Por eso existe esta posibilidad, que es la posibilidad, digamos, más eficaz, ¿no?, que es tener en casa o en el centro de trabajo, o en la comunidad de vecinos o en el centro que estamos haciendo deporte, tener un dispositivo que lo que va a hacer es eso, ayudarnos a que esa persona que ha entrado en parada cardíaca pueda salir de ella, pueda salir su corazón y su cerebro no se dañe. Y aguantar hasta que lleguen los sanitarios. Eso es, que aguanten hasta que lleguen, que son los que realmente luego van a hacer la labor de hacer algo con ese corazón o con la persona enferma. Pero importantísimo es que nosotros demos esa ayuda, ¿no?, porque si no... Entonces, Adolfo, vamos a ver, como resulta que el tiempo es lo que nos manda, hay que tener cerca este aparato donde más tiempo pasemos durante el día. Si es en casa, si es en casa y en la oficina, mejor todavía, si es en casa, en la oficina y los que van al gimnasio, en el gimnasio, en fin, cubrir el máximo horario de lo que es nuestra rutina en áreas cardioprotegidas.
Claro, Es así, ahí ¿no? está que hay otros países, por ejemplo, hablamos de Estados Unidos, donde en vez de ese 95% que las personas mueren porque no se llega a tiempo, pues eso es un 50% la muerte. ¿Por qué? Pues porque hay lugares donde ya está obligado, es decir, por ejemplo, comunidades de vecinos y puestos de trabajo, y evidentemente cualquier sitio que se hace deporte. Nosotros nos seguimos encontrando muchísimos lugares que se está haciendo deporte y no hay un desfibrilador. Yo, si fuera a un lugar a hacer deporte y no tiene desfibrilador, sinceramente me iría a otro, porque me puede pasar. Entonces, para mí es un sitio donde se preocupa por mi cardioprotege en el lugar. De ahí la importancia que tiene que estén en estos Ojo lugares, que ¿no? si están pensando, bueno, a mí es muy difícil que me alcance algo así, no. Esto es como la ruleta rusa y le Sí. alcanza 30.000 personas en España cada año. 30.000 mueren, cada 20 minutos una persona. Bueno, pasan 20 minutos, pues está muriendo una, pasan otros 20, está muriendo otra. De ahí que es algo que no se dice muchas veces en las estadísticas. Hablamos de accidentes de tráfico, estamos hablando de que son 5 veces más las muertes por paradas cardíacas que accidente de tráfico. Y sin embargo, bueno, pues ahí estamos, en ese limbo, ¿no? Donde no hacemos nada, y donde por eso es esta campaña, que os agradezco mucho que nos ayudéis, para que la gente sepa que existe un dispositivo y que este dispositivo les puede salvar la vida. Y que salva vidas, ¿cómo nos podemos hacer con uno? Pues mira, hay un teléfono que es gratuito, ahí lo tenéis, es un 900-730-061. En ese teléfono, llamando, vuestra llamada va a quedar registrada y a partir de ahí nosotros nos ponemos en contacto con vosotros. Y por ser espectadores del Toro Televisión, vais a tener, por un lado, un tensiómetro totalmente gratuito, que es un aparato para medir la tensión, que además te habla, te va indicando si está bien, si está mal, que es muy interesante. Y por otro lado, vais a tener un 30% de descuento en la compra del desfibrilador. Con lo cual os animo que estemos ya cardioprotegidos, 900-730-061. Y algo muy importante, es que vosotros vais a enseñar cómo se tiene que aplicar correctamente el desfibrilador. No os entre el pánico, uy, es que yo no sé si sabría, no sé si me atrevería, no, la máquina lo sabe todo y si no tiene que actuar, no actúa. Y es muy fácil de utilizar. Y estos señores, pues cuando hacen la instalación del aparato, instalación no, llevan Sí, el llevarlo aparato y lo explicamos. a la comunidad de propietarios o a la casa de quien lo adquiere, pues hacen un curso a todos aquellos que estén allí para que todos pues pierdan ese temor a lo desconocido, lo vamos a llamar así, ¿no? Efectivamente, esto lo llevamos a casa y lo explicamos, aunque es muy sencillo, pero para que Sí. tengáis la garantía de que vais a hacerlo bien seguro. Yo lo he visto hacer y ya no se me olvida. O sea que muchas gracias, Adolfo. Gracias, Un placer Javier. enorme tenerte en Igualmente. el programa. Ánimo con la cruzada, a ver si conseguimos reducir esos 30.000 a 15.000 este año. Vamos a por ello. Venga. Bueno, vamos a ver una cosa, una noticia nada feliz. Es un edificio en Badalona de 5 plantas que se ha derrumbado. ¿Por qué se ha derrumbado? Esto es lo más importante, es conocer las causas del asunto, ¿verdad? Bueno, pues lo importante es que ha colapsado o se ha roto, el forjado de la cubierta del ático se ha roto y eso ha tumbado el edificio entero. Bueno, hasta buena parte del día parecía que no íbamos a encontrar víctimas porque bueno, pues porque han sabido evacuar el edificio a tiempo. La noticia mala entonces, ¿cuál es? Pues que hay 3 personas desaparecidas y están empezando las labores de desescombro de lo que es pues todos los cascotes del edificio que se ha venido abajo. Y también preventivamente han desalojado los edificios contiguos a este siniestrado que estaba en Badalona, en la calle Canigó. Bueno, pues esperemos que esas 3 personas aparezcan y no precisamente entre los escombros, sino que pues estén en otros, atendiendo otros asuntos en otros lugares y a lo mejor ni se hayan enterado de todo esto. Vamos con noticias que nos ha hecho llegar hoy el Gobierno después del Consejo de Ministros. En primer lugar, dice hay un compromiso de invertir 900 millones en hidrógeno verde. Da la sensación de que tras el lamentable fracaso de la electrificación de los vehículos, ahora la apuesta es el hidrógeno verde. En las próximas semanas vamos a aprobar subvenciones a los proyectos españoles para su participación en el proyecto importante de interés común europeo de la industria del hidrógeno. Estamos hablando de cerca de 900 millones de euros que van a financiar 10 grandes proyectos
para la producción, para el transporte, para el desarrollo de tecnologías vinculadas con el hidrógeno verde en comunidades autónomas como Andalucía, Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha, Murcia y finalmente también en el País Vasco. Bueno, hoy era día de grandes proclamas gubernamentales. Hay una que es el aumento del salario mínimo interprofesional, que queda ahora finalmente en 1.134 euros en 14 pagas y efectos retroactivos desde el 1 de enero. ¿Y cuánto supone la subida? Un 5% más. Una revalorización sistemática del salario mínimo desde que hemos llegado al Gobierno en un 54%. Esto permite que a día de hoy la subida del salario mínimo en nuestro país sea de 398 euros más al mes y hasta un total de 5.573 euros más al año. Soy muy consciente que queda camino por recorrer y que todavía estamos alejados de las medias salariales europeas, pero es verdad que se va estrechando y reduciendo esa desigualdad y hoy España es un país mejor. Percibir 398 euros al mes más en las economías domésticas es un paso de gigante en un país, insisto, de rentas salariales moderadas. Y una de las grandes noticias del día, sin duda alguna, es la movilización de los agricultores que están en lucha con los tractores en la calle, cortando carreteras y amenazan con estar haciéndolo el tiempo que haga falta hasta que se escuchen sus reivindicaciones. En la que miles de agricultores y ganaderos han presionado de lleno al Gobierno y a la Unión Europea para hacerse oír. Las políticas agrarias están generando una gran crisis en el sector y es por ello que han salido a las para hacerse oír. Las políticas agrarias están generando una gran crisis en el sector y es por ello que han salido a las calles a alzar la voz. Yo creo que está saliendo bien el tema este de cortar las carreteras porque a veces se entera el Gobierno que estamos hasta las narices de burocracia. Estamos vendiendo los cereales no a precio de risa. Lo traen del extranjero gratis. Desde primera hora de la mañana se han producido cortes de carreteras y problemas en la circulación. En Madrid, el tráfico en la A4 ha quedado completamente interrumpido y también se han producido retenciones en la M600. Un tráfico que también ha podido verse en las carreteras castellano-manchegas o en las valencianas. En Gerona, los tractores han colapsado el centro de la ciudad y en Logroño, el sector ha llevado la protesta a la puerta de la delegación del Gobierno. En Zaragoza, los agricultores han escogido Mercazaragoza para escenificar su cabreo y en Málaga, los agricultores y ganaderos han bloqueado durante la madrugada las inmediaciones del puerto, provocando algunas incidencias. Pero han sido los tractoristas de Ávila los que han dado un paso más allá, y es que sus agricultores y ganaderos han intentado bloquear Mercamadrid, aunque han sido bloqueados por un cordón policial. Almería, Salamanca, Burgos, Granada, León, Lérida, Vitoria o Sevilla son otras de las tantas provincias en las que se ha podido ver el descontento del sector con las políticas ecologistas de Bruselas. Lo único que piden son mejores condiciones, exigen precios justos, reciprocidad en las importaciones respecto a terceros países y una menor burocracia. Ayuso ha salido en defensa de todos ellos y ha señalado al Gobierno como el responsable del problema en el campo. La presión del sector ha hecho que Interior ordene a la Guardia Civil impedir que los tractores entren a las ciudades. Pero ellos no se dan por vencidos, porque esta ola de protestas continuará los próximos días en distintos puntos del país. Es una huelga que en general cae simpática a los españoles que entendemos las reivindicaciones o lo mollar de las reivindicaciones del campo sobre pues, la burocracia, sobre la competencia de países que no tienen tantas exigencias verdes, sobre la agenda verde, sobre la falta de atenciones por parte del Gobierno. Pero no todos sienten simpatía por esta huelga. Es evidente que algunos no. Por ejemplo, es el caso de, y esto es muy significativo, del líder de comisiones obreras, Unai Sordo. Este dice que son reivindicaciones minoritarias y que tienen un tinte empresarial. En general, quien se está movilizando no son trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, son empresarios del campo. Yo creo que esto, sin quitarle ninguna legitimidad a la movilización, pero creo que hay que dejarlo claro. Estas son movilizaciones básicamente empresariales y que responden a intereses empresariales, donde en algunas reivindicaciones creo que tienen razón
y en otras reivindicaciones creo que tienen menos razón. Están siendo, por otro lado, muy minoritarias. Esto es una tradición sindical, al menos tal como lo veo yo, que me parece que en lugar de empresarios del campo lo que hay son autónomos del campo, si acaso, que se lo juegan todo en una cosecha que a lo mejor les sale bien o les sale mal. Bueno, quiero hablar de todo ello con don José María Castilla, responsable de la oficina de Asaja en Bruselas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está, en primer lugar, en Europa la cuestión de las protestas de los agricultores? ¿Ha ido a menos? ¿Sigue completamente activa? ¿Cómo va? ¿País por país? ¿Ha habido entregas de algunas ayudas en Alemania? ¿Todo esto ha calmado la situación europea? Bueno, yo creo que Europa ha despertado. Los agricultores hablamos la misma letra y está claro que pese a haber unos intentos por parte de ciertos gobiernos, como fue el francés la semana pasada, de dividirnos, acusándonos a unos y a otros de competencia desleal, no es menos cierto que todas las organizaciones agrarias europeas, incluso la gran patronal, por así decirlo, europea, Copa-Cogeca, está apoyando desde el principio, como no podía ser de otra manera, las protestas en todos los países. Siguen habiendo protestas en Alemania, en Francia una parte se han calmado, siguen por otro lado en Italia, Polonia, Rumanía, Hungría, algo en Portugal. Bueno, la situación es tensa, pero empezamos a ver un poco de luz al final del túnel. Hoy ha habido algunos interesantes retrocesos. Por ejemplo, la señora que manda en la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, decía que va a pedirle al Consejo que eche atrás la ley que ya estaba encarrilada para obligar a reducir un 50% los productos que se utilizan en el campo para combatir las plagas. Con esa retirada, con esa renuncia a hacer más complicada la vida de los agricultores, ¿alguien se siente suficientemente pagado como para que abandone la reivindicación y la huelga? Ni muchísimo menos. Al final esto es una parte o un paso adelante positivo por parte de la Comisión Europea, pero ni muchísimo menos esto nos va a contentar a los agricultores y a los ganaderos. Valoramos muy positivamente la retirada de la famosa SUR, que era el reglamento de fitosanitarios, esas medicinas de las plantas que utilizamos los agricultores solo cuando lo necesitamos. Y yo creo que es muy importante que la Comisión haya decidido retirar la propuesta, porque ya el Parlamento Europeo hace 2 meses rechazó esa propuesta. También en el Consejo, es decir, los Estados miembros no estaban encontrando ningún consenso, por lo tanto la Comisión Europea, ya sea por un ventajismo electoralista por las elecciones europeas, bien sea por este diálogo estratégico que ha creado con las organizaciones agrarias y otras partes de la cadena agroalimentaria, o bien por la salida del vicepresidente socialista Timmermans, pues creo que han dado el paso correcto y han decidido reiterar esta ley que no solo hablaba de un 50%, sino que incluso en algunos productos fitosanitarios iba a ser hasta el 65%. Claro, había unos informes encima de la mesa donde la misma Comisión Europea quiso esconder unos informes que ellos mismos habían hecho, donde se hablaban de 4 consecuencias directas. Y primero era un encarecimiento de la cesta de la compra de aprobarse esta ley para los consumidores inmediata, por supuesto una bajada de producción de los agricultores y ganaderos en Europa. Eso se traducía en una bajada de ingreso para el agricultor. Y lo más lamentable era que iban a subir, claro, las importaciones de los productos agroalimentarios. Por lo tanto, siempre que hablamos en Europa de lo importante o de lo bueno que es la producción europea, ¿para qué íbamos a tener que importar productos terceros de terceros países donde no iban a utilizar la misma legislación y encima íbamos a contaminar más? Porque si importamos más, significa más emisiones de CO2 a la atmósfera. Una de las cosas que nos planteamos los que afortunadamente no tenemos que vivir ese estado de agobio que puede sentir el sector del campo español, es por qué la Unión Europea no decide que muy bien, está muy bien las importaciones de frutas y hortalizas de Sudáfrica, de Egipto, de Marruecos o del Mercosur, pero la obligación de cumplimiento va a ser igual
que la de la agricultura europea. ¿Por qué no caminamos en esa dirección? Nunca. Bueno, yo creo que históricamente se ha utilizado siempre a la agricultura en los acuerdos comerciales como moneda de cambio. Nosotros, y esto es un mensaje muy importante, no estamos en contra de los mercados, no estamos en contra de los acuerdos comerciales, al contrario, creo que se han hecho acuerdos comerciales muy buenos para la agricultura española, como por ejemplo con Canadá o con el Japón, donde nos han permitido mejorar nuestras exportaciones. Sabéis que somos productores líderes mundiales, por ejemplo, en aceite de oliva o incluso vino, bebidas espirituosas, quesos, y al final estos acuerdos comerciales vienen a mejorar y a proteger denominaciones de origen, las indicaciones geográficas protegidas, por lo tanto generan un valor añadido. Ahora, sin embargo, lo que sí ponemos de manifiesto y protestamos enérgicamente es contra aquellos acuerdos comerciales que no respetan las famosas cláusulas espejo. Es decir, donde, por ejemplo, en Marruecos se pueden utilizar una serie de productos fitosanitarios que en Europa lamentablemente están prohibidos, y esto hay que remarcarlo, no porque sean malos para el consumo humano, sino son malos, pues por ejemplo, para el medio ambiente, y sin embargo otros países, claro, como es Marruecos, Egipto, Túnez, no dan esa prioridad al medio ambiente. Por lo tanto, los agricultores europeos al final acabamos compitiendo con unas diferencias sustanciales. También no hay que olvidar los estándares también a la hora de la contratación de las personas en esos países, también a nivel de impuestos de lo que pagan los agricultores allí, o incluso el agua. En Marruecos no se paga por el agua y puedes utilizar todo lo que quieras. Sin embargo, aquí en España es que no tenemos ni la doble tarifa. Fíjese usted. Bueno, pues ¿está negociando alguien con el poder político algo que tenga que ver con desmantelar parte de la agenda verde, con sacar alguna ventaja adicional para el sector agrícola en Europa? Sí, nosotros desde Asaja y a través del COPA-COGECA, el organismo que representa a todas las organizaciones agrarias europeas, estamos con un diálogo importantísimo que se ha creado hace unas semanas a raíz de las manifestaciones, a raíz de la salida del vicepresidente Timmermans, y entonces ahora mismo estamos en un momento crítico donde estamos llevando nuestras reivindicaciones. Estuvimos la semana pasada reunidas con la propia presidenta de la Comisión Europea, algo que no había ni ocurrido con el antiguo presidente pasado de la Comisión Europea, Juncker, y ahora hemos conseguido ya una serie de promesas que están sobre encima de la mesa. La primera de ellas, va a haber una simplificación normativa antes del 26 de febrero, que será el Consejo de Ministros de Agricultura. Segundo, la paralización momentánea de los acuerdos del Mercosur hasta que no se respeten las cláusulas espejo. También ha habido un compromiso por parte de la Comisión Europea a seguir el camino para modificar el estatus del lobo para que pueda ser una especie cinegéticamente en todos los países de Europa. Y por último, la adopción de la biotecnología, unas herramientas que nos ayudarán como agricultores a ser más sostenibles. Y bueno, y el anuncio de hoy, la retirada de la legislación que quería acabar hasta con el 65% de los productos fitosanitarios. Europa ha despertado, la Comisión ha despertado, las organizaciones agrarias estamos llevando los intereses de los agricultores en Bruselas, no de ahora, sino incluso desde antes de entrar en la Unión Europea, y este es el camino que hay que seguir. Bueno, esperemos que así sea y que, aunque solo sea por obedecer a Europa, haya un gobierno, el de nuestro país, que empiece a proteger más a los agricultores que a los lobos, que era una de las circunstancias que llamaba más la atención de un gobierno que francamente se ha desnortado con los asuntos de las agendas verdes. Don José María, muchísimas gracias, suerte con las reivindicaciones y ánimo. Un placer, mucho gusto. Bueno, lo van a necesitar porque no está en su ánimo desaparecer de las calles sin conseguir que sus, digamos, posibles, pues les permitan volver a vivir de la agricultura. Por cierto, una rama de actividad que cada vez tiene menos y menos y menos usuarios. Usuarios como agricultores, claro está. Bueno, tengo que hablaros de las donaciones que nos podríais hacer, que nos gustaría que nos hicierais, porque con ellas nos respaldaríais, nos ayudaríais a sostener este medio de comunicación
ese medio que habéis elegido para informaros de las cosas, ese medio que os es afín porque compartís algo del ideario de esta casa o algo de las críticas que desde aquí pues formalizamos a diario contra algunas cosas que nos parece sinceramente que llevan a este país al hoyo. Si compartís eso con nosotros, echadnos una mano, tenéis dos formas de hacerlo. La primera, fotografiar la pantalla. Lo vamos a sostener un poquito el anuncio para que podáis, si os dé tiempo con el móvil, y hacer una foto. Ahí hay dos cuentas corrientes, una de CaixaBank y otra de Bankinter, a las que podéis dirigir vuestras transferencias. Hay otra fórmula que es entrar en la página web del Club de Amigos, que está ahí su dirección, pulsar donde dice pestaña donaciones y en las donaciones ahí os darán las pautas para hacer esas donaciones. Lo más importante, esas donaciones se pueden desgravar de la declaración de la renta de este año 24, que se terminará pues en mayo del año que viene 25, pero ahí de lo que nos donéis os podéis deducir pues entre un 45 o más, 50 o lo que sea, según el caso, según la cantidad y según quién efectúa la donación. Por cierto que también pasan por lo mismo las entregas que nos hacéis para formar parte del Club de Amigos, que se van a poder desgravar. Esto es nuevo, está en vigor desde diciembre y lo queremos aprovechar. Ayudadnos, que os estaréis ayudando. Recomendaciones del Toro les presentamos la Joyería de María, una empresa que fabrica alta joyería desde 1952. Se ha convertido en la joyería de referencia en Madrid diseñando piezas religiosas de alta calidad. Dispone del santoral completo plasmado en trabajos originales y distinguidos por su delicadeza y originalidad. Collares, cadenas, pendientes y anillos de compromiso forman parte de las colecciones más exquisitas. Fabrica colecciones de forma artesana y rediseña joyas. Además, son expertos en tasación y medallas religiosas. Es una recomendación del Toro Televisión. Cause it's the little things that mean an awful lot. ¿Quieres hacer un regalo especial por San Valentín y aún no lo has encontrado? En el Club de Amigos te damos la solución. La cocina es un lenguaje mediante el cual se puede expresar armonía, felicidad, belleza, magia, cultura. Si todo esto lo aderezas con el delantal del Toro Televisión, el resultado es perfecto. Al ser regulable, es apto para todas las tallas y con el logo bordado, un producto 100% español. Puede ser tuyo. ¿Cómo? Llamando al Club de Amigos, escribiendo un correo o recogiéndolo en la sede del club previo aviso. Desde 1958, la Marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos, entre los que puede encontrar guisos, carnes de primera calidad, pescados y los mejores mariscos de nuestras costas. Todo elaborado a base de recetas tradicionales. Podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra, en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados. Le esperamos en Rafa, calle Narváez 68. No se pierda los sabores de la buena cocina. ¿Quieres hacer un regalo especial por San Valentín y aún no lo has encontrado? En el Club de Amigos te damos la solución. Esta nueva colección de relojes más deportivos, informales y dinámicos es una fantástica opción de regalo. Son unisex con correa de nylon con la bandera de España y el logo del toro serigrafiado. Colores disponibles azul y verde. No te quedes sin él, consíguelo llamando al teléfono del Club de Amigos o enviando un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla.
Algunas cosas interesantes que organiza el club. Ya sabéis que pues, las contribuciones del club son degravables, así como las donaciones que queráis o podáis hacer a esta casa. El club tiene el orgullo de presentaros un libro. El libro se titula El Sacro Imperio Romano Hispánico. Su autor, Alberto Gil Ibáñez, se presentará en esta casa el día 7 en una conferencia que se puede seguir de forma presencial o también online, pero hay que reservar. Hay que reservar, si es online también hay que reservar. Esto será a las 19 horas. El día 14 de febrero nos iremos de paseo por Madrid con un ameno recorrido por el Madrid de los Borbones. Esto es el 14 de febrero a las 11 de la mañana. El miércoles 21 también una interesante visita a la iglesia de las Salesas Reales o de Santa Bárbara. ¿Sabíais que ahí están las tumbas de la fundadora, Bárbara de Braganza, y de su esposo, el rey Fernando VI? Y hay más, el día 26 también una visita al Palacio de Buenavista, actual cuartel general del Ejército, que pues, es un edificio que se remonta al siglo XVI. Y terminamos con una conferencia, una presencia en el club de un gran arquitecto, de Emilio Tuñón, autor del proyecto de la Galería de las Colecciones Reales. Bueno, ya os iremos contando más novedades de algunas cosas que tenemos que organizar en el club y que os queremos hacer de ellas partícipes. Antes hablábamos de agricultura y por zanjar el tema, hoy es un día en el que, como hablábamos con el responsable de Asaja, parece que alguien se está ablandando, está viendo que la gente esa que se manifiesta tiene algo de razón o mucho de razón. En el Gobierno de España les han prometido ayudas por unos 269 millones, si no me equivoco, a cereales, a tomate y arroz, que es muy poca cosa. De eso se van a beneficiar 140.000 agricultores escasamente y tenemos 2 millones en el país. Y luego ya habéis oído que von der Leyen recula con la cosa esta de reducir los pesticidas en un 50%. Ya veremos cuánto dura eso de reducirlo. La ola de protestas del sector agrario por toda Europa ya ha dado sus primeros frutos. En España, coincidiendo con el inicio de las movilizaciones, el Gobierno ha lanzado un paquete de ayudas. Está valorado en 269 millones de euros y beneficiará a casi 140.000 personas. Todos ellos titulares de explotaciones agrícolas, productores de tierra de cultivo de secano, arroz y tomate de industria. Desde el Ministerio de Agricultura, liderado por Luis Planas, se ha publicado una lista de los potenciales beneficiarios. Nuestro apoyo y nuestro respaldo al sector primario de nuestro país. Esta medida extraordinaria de 270 millones de euros, que va a ir dirigida a beneficiar a más de 140.000 agricultores en nuestro país. Unas ayudas que no solo se quedan en España. Desde Bruselas también han tomado acción. Ursula von der Leyen ha anunciado que van a retirar la propuesta para reducir a la mitad el uso de pesticidas en la Unión Europea. Cree que se ha convertido en un símbolo de polarización y que el planteamiento anterior llevaba a un callejón sin salida. A la presidenta de la Comisión no le ha quedado más remedio que rectificar a tan solo semanas de las elecciones europeas y pocos días después de que agricultores y ganaderos de toda Europa se manifestaran ante la sede del Parlamento para mostrar su malestar. Los agricultores creen que esta nueva postura de la Comisión se debe a que las elecciones europeas están a la vuelta de la esquina. Es por ello que van a seguir con la ola de protestas. Quieren negociar con la Comisión el nuevo marco regulatorio para que cuente con el respaldo del sector. Y en nombre de Vox, Pepa Millán, su portavoz, hoy explicaba que van a llevar al Congreso iniciativas para echar atrás el Pacto Verde Europeo. Nosotros vamos a solicitar en el Congreso, en los parlamentos regionales y en todos los ayuntamientos que se rechace el Pacto Verde Europeo por medio de una iniciativa en la que pedimos también que se garantice la soberanía alimentaria, que se elimine la competencia desleal y que se revisen los acuerdos con países terceros que están poniendo en riesgo nuestra alimentación y que están poniendo en riesgo el comercio de nuestros agricultores y ganaderos. Son las 8:04, momento en el que declaramos por abierta la mesa de análisis político. Les presento a mis invitados hoy, don Miguel Rumayor, que es diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid y una élite del profesorado, que lleva poco en político. No. Ojalá. Sí, me he dedicado mucho tiempo
Y a formar docentes. A la formación de profesores. Claro, pues. Y ahora pues estamos desde hace poco tiempo en esto. Entré en mayo y muy bien, muy contento. A ver si podemos aportar algo. Dicen que los buenos equipos son mezclar de fútbol, son mezclar la juventud en el empeño con la veteranía en el empeño. Don Mario Garcés, intelectual, político, jurista, hombre que ha sido muchas cosas en la administración pública, en todas ellas, la autonómica, la estatal, etcétera, etcétera, y que además pues tiene una habilidad para hacer de intelectual en el mundo de los políticos, ¿no? Sí. Escribe novelas, aparece en películas, cosas muy loables todas ellas, ante las cuales yo me quito el sombrero. Pensaba que me ibas a llamar veterano. Una nunca puntualización, don Javier, como vais a hacer visitas a la Casa Cuartel del Ejército, en el año 75, cuando hubo que decidir dónde se fijaba la sede de la presidencia del gobierno, una de las posibilidades era precisamente la Casa Cuartel. Lo que pasa es que se descartó porque estaba en el centro mismo de Madrid, precisamente para evitar las manifestaciones y las concentraciones que podía haber, ¿no? Sí, pues ahí alguien atinó. Bueno, vamos a empezar con algo jocoso, que hay que desengrasar un poco la actividad. Quiero escuchar a Joe Biden en un momento de su... Bueno, el hombre ya es un veterano, este sí que es un veterano, ¿ves? Joe Biden sí que es un veterano. Hombre, pero hoy se ha pasado un poco, ¿eh? Hoy ha confundido a Macron con Mitterrand. Mitterrand lleva 28 años muertos. 28 años, sí, 28, 29 años muertos. Vamos a escuchar a Joe Biden. Después de ser elegido, fui a lo que llaman una reunión del G7, donde estaban todos los líderes de la OTAN. Se celebró en el sur de Inglaterra y me senté y dije que Estados Unidos había vuelto. Y después Mitterrand de Francia, me miró y me dijo: ¿durante cuánto tiempo vais a volver? En fin, pues ya lo veis, el hombre está en la última. Aún así, el país que representa no está en la última, porque tengo que contaros que la inteligencia de Estados Unidos estaba perfectamente informada de los contactos que tenían los de Puigdemont con Putin. De esos contactos, pues hombre, la inteligencia de Estados Unidos advirtió a alguno de sus senadores y, lógicamente, digo yo, ¿qué advertiría al gobierno de España en el momento en el que se produjo el intento de separatismo catalán? Vamos a ver todo esto porque aporta nuevas luces. Un informe de los servicios de inteligencia norteamericanos alertó de la presencia de la mafia rusa en Cataluña mucho antes incluso del estallido del proceso. ABC, que hace unas semanas se hacía eco de la existencia de otra red de injerencia rusa en Barcelona, afirma la existencia de organizaciones criminales activas en Cataluña que han desarrollado su influencia en el ámbito de la política y también de los negocios. Es más, el documento habla incluso de vínculos entre la mafia rusa y miembros de Convergencia y Unión, desaparecida coalición liderada por Convergencia Democrática y misma formación en la que militaba Carles Puigdemont antes de convertirla en Junts. Una de las personas a las que apunta este informe de la seguridad de los Estados Unidos y que guarda relación con el fugado en Waterloo es él, Xavier Crespo, quien fuera alcalde de Llobregat de Mar y diputado en el Parlamento catalán, y en 2013 secretario de Seguridad durante el gobierno del expresidente Artur Mas. Crespo estuvo involucrado en una trama de lavado de dinero procedente de Rusia y en 2014 acusado de aceptar sobornos de un ciudadano ruso, jefe del crimen organizado en España. Pero el informe además habla también de que la misma Convergencia recibió dinero procedente del país a través de bancos catalanes y empresas ficticias. En suma, que Putin eligió a los separatistas catalanes para utilizarlos de caballo de Troya, para utilizarlos de palanca con la que subvertir el orden de un gran país europeo que se llama España. Lo que pasa en Cataluña es un taller experimental para el resto de Europa y sobre todo para algunas potencias extranjeras. Por lo tanto, la desestabilización de una de las piezas claves de lo que es la composición autonómica y territorial de España le vendría muy bien a algún país extranjero. Y todos sabemos que algunos países como Rusia han utilizado diferentes tentáculos, diferentes ramales, entre otras organizaciones criminales, con el objetivo de poder movilizar determinadas actuaciones a través del dinero, a través de las influencias, a través del propio tráfico mercantil que pudiera haber respecto a determinados negocios. Yo creo que esto es una vertiente diferente a lo que hemos visto hasta ahora y desde luego le da una nueva dimensión
a una nueva dimensión, porque coloca el conflicto ya no simplemente a escala interna, sino también a escala externa. Y desde luego, desde el punto de vista de la posible comisión de actividades delictivas, habría que analizar quién ha estado implicado, porque en ese caso, evidentemente, García Castellón, o quien tenga que instruir la causa judicial, tiene abierto muchas más piezas judiciales con el objetivo de poder cubrir las posibles responsabilidades criminales que haya. Ahora bien, habrá que ver si la ley de amnistía se amplía también subjetivamente con el objetivo de dar cobertura impune a este tipo de actuaciones. Me gustaría ver a Pedro Sánchez, el de Zorras, pues ahora ver ahora mismo cómo se maneja musicalmente para intentar poner música y pentagrama a algo que ya es absolutamente inaprehensible, ¿no? Miguel. Bueno, a mí me parece que es un dato ya fundamental, ¿no? Sobre todo porque lo que estamos viendo aquí es la seguridad de Europa. Ya no es solo nuestra seguridad, ¿no? Entonces uno se plantea qué es lo que va a hacer Sánchez para convencer a los europeos de que el Procés estaba atentando contra la seguridad de Europa, ¿no? Y que lo que tenemos aquí es un intento de desestabilizar no a España, no Cataluña, no España, sino a toda Europa ante un enemigo contra el que estamos luchando de manera directa o indirecta, que es Rusia, ¿no? Entonces es llamativo, ¿no? A mí lo que me hace pensar es qué va a pensar Sánchez ahora, qué va a hacer. Se va a plantar en Europa y les va a decir que a ver si nos olvidamos de esto. Por además, los servicios secretos no son los servicios secretos españoles, ¿no? Esto es cierto manejo se puede hacer desde aquí, ¿no? Estamos hablando de un conjunto de servicios secretos que comparten información, que analizan. Entonces, decir, bueno, lo que ha sucedido, a mí me parece que es fundamental en todo lo que está pasando. Quiero decir que yo pienso, no sé si lo compartís vosotros, que es un punto de inflexión que me parece que es difícil que Europa pase por encima de esto. Yo creo que es casi Europa imposible, suele ponerse muy nerviosa cuando aparecen los rusos en algo, porque tienen la experiencia de aquellas elecciones holandesas en las que tuvieron que contar a mano las papeletas porque les habían hecho un gruyère en el sistema de contabilización electrónica de los votos, porque tienen muy presente lo que pasó en el Brexit, probablemente sin la agitación en la que tanto contribuyeron los agentes del Kremlin, los legales y los ilegales, todos ellos, pues a lo mejor el resultado hubiera sido distinto, cosa que siempre se ha pensado en Europa. Ver ahora que estaban detrás del intento de secesión de España con propuestas que algunos dicen, pero eso es inocente, no. Vamos a ver, cuando Moscú dice, póngame usted un centro de cibermonedas, pero que sea a la vez un paraíso fiscal, que no genere impuestos, bueno, lo que están haciendo es un acto conspirativo contra el euro. Claro. Es más, tú que vienes del mundo hacendístico. Yo vengo del mundo hacendístico y en mi etapa de gobierno, yo quiero recordar, incluso cuando he estado en el Congreso de los Diputados, quiero recordar que ha habido diferentes intentos de desconexión por parte del nacionalismo catalán de los sistemas informáticos vinculados al Estado, con el objetivo de crear una microsfera, no una fachosfera, una microsfera nacionalista, con el objetivo de gestionar sus propios recursos y mantener su propia independencia respecto a sus datos, ¿no? Es evidente que cuando uno busca una autarquía informática, busca tener una autonomía en su rango de datos informáticos, es que busca cultivar, ya digo, cierta independencia y cierta autonomía a la hora de la gestión. Y un aspecto que creo que es clave, que ya es casi histriónico, ¿no? Que es la senilidad de Biden, perdonadme, porque hemos aceptado ya, me parece una cosa bochornosa, está aceptando demasiado ya en toda Europa y en el mundo occidental que determinadas personas que no están en condiciones y actitudes intelectuales estén ocupando puestos de tan gran responsabilidad como es Biden. Yo creo que los propios partidos políticos deberían reaccionar. Desgraciadamente no se reacciona en situaciones de este tipo. Y quiero decir algo más. La inteligencia norteamericana, estoy convencido que tuvo conocimiento de la intervención de los servicios rusos, no ahora, sino hace 5 o 6 años cuando ocurrió, cuando yo era secretario de aquel gobierno. Me gustaría saber qué canales de información ha habido hasta ahora, porque es evidente que estoy convencido que la inteligencia española tuvo que tener conocimiento del año 2018 de lo que estaba ocurriendo a través de los servicios de inteligencia norteamericanos. Obviamente. Bueno, vamos a la noticia entonces del día, si les parece bien, que hay que explicarla con todo lujo de detalles, y no es fácil hacerlo. Hoy ha habido una reunión muy importante de los fiscales de la Sala Penal del Tribunal Supremo. Conclusiones de esa reunión. 1.
hubo terrorismo en las acciones del tsunami. No había duda, eso lo está instruyendo el juez García Castellón en la Audiencia Nacional y pues sobre eso había poco que discutir. Y hay indicios de que Carles Puigdemont y la señora que es secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, ambos dos huidos, ambos dos exiliados, él en Bélgica y ella en Suiza, bueno, pues hay indicios de que eran los que dirigían esto del tsunami democrático. En la causa aparece cierta reunión que tuvo lugar en agosto del año 19 en Suiza, en la que participan Puigdemont, Marta Rovira, Quim Torra, y en la que se decide que ante una sentencia tan horrorosa como la que han sufrido los líderes del llamado procés, hay que salir a la calle, hay que arrasar con todo y hay que, como expresaría Torra al volver de esa reunión, apretad, apretad. Ese es el consejo recomendación a los CDRs y a los tsunami democráticos. A lo que vamos. Hoy la Junta ha tumbado la segunda versión del informe del fiscal de esta causa, Álvaro Redondo, y ha respaldado las conclusiones del instructor, todas ellas. Esto complica enormemente lo que es el devenir de Pedro Sánchez y sus ansias de complacer a Puigdemont, eso está claro. Ahora bien, ya tienen la contraofensiva. ¿Quién la va a orquestar? El fiscal general del Estado, que para eso le pusieron ahí, de cancerbero mayor en el mundo de las fiscalías, Álvaro García Díaz. Este ya ha tomado alguna decisión, va a encargar a su teniente fiscal, una señora que se llama Ángeles Sánchez Conde, un contrainforme. Y ese es el que va a seguir la fiscalía. Es decir, ¿lo de hoy no sirve para nada? Hombre, no, sí que sirve. En mi opinión sí que sirve, porque no va a ser la Fiscalía quien decida juzgar a Puigdemont por el caso de terrorismo de tsunami, sino que van a ser el Tribunal del Supremo, de los jueces del Supremo, y que tendrán en cuenta lo que digan los fiscales, lo justo, lo que le parezca conveniente tener en cuenta, ni más ni menos. Y eso, tal como está la cosa, después de lo dicho por Manuel García Castellón, que tiene bastante predicamento en la carrera judicial, visto que los fiscales de 15, resulta que 12 han dicho que a por ellos, que hay indicios para juzgarles. Luego, si son culpables o no, ellos no lo saben y nosotros tampoco. Mario Garcés, perdón por esta larga, pero había que ser un tanto preciso. Y había que ser pedagógico, ¿no? Es muy grave. O sea, la descripción que has hecho es gravísima porque denota que Pedro Sánchez, de una parte minúscula pero determinante del sistema judicial, que son personas, no es el sistema, están a favor de quebrantar lo que ha sido la legalidad penal o lo que ha sido la integridad desde el punto de vista de los procesamientos criminales y de la práctica forense a lo largo de muchos años, ¿no? Yo no sé cómo va a salir el Poder Judicial después de todo esto. Tampoco sé cómo va a salir España después de todos estos meses tan turbulentos, ¿no? Pero el sistema judicial va a salir muy estresado, porque va a haber mucha fractura. Desde aquellos honrados que han decidido seguir adelante, como es el caso de García Castellón y otros fiscales que valientemente han expresado su opinión ajustada a derecho, frente a otros que se han manifestado de manera diferente. Yo vengo del mundo del derecho, yo soy académico de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, he sido profesor de varias universidades, y a mí lo que me está pasando como hombre de derecho me parece muy grave, porque de verdad que han fracturado todo el sistema y lo han llevado a un nivel que realmente es lamentable. Pero para que lo entienda todo el mundo, uno puede tener una opinión a veces sobre un tema jurídico y, oye, se puede disentir, y se puede disentir argumentalmente y no pasa absolutamente nada, ¿no? De la misma manera que cada juez tiene su propia ideología. No nos llevemos a engaño, ¿no? Nadie nace en un mundo narcisista o adanista donde nadie tiene una opinión jurídica. Lo que no puede ocurrir es que sobre la base del derecho positivo del Código Penal vigente en un momento determinado se considere que una actuación está tipificada como terrorismo y, como no gusta ahora, intentemos modificar el régimen jurídico con el objetivo de alterar ese tipo penal. Eso no había pasado nunca en la historia de este país. Por lo tanto, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista judicial y desde el punto de vista administrativo, ya hablo así como inspector de Hacienda e interventor del Estado, el estrés al que se está sometiendo a muchos poderes públicos del Estado está siendo tan importante que no sé cómo vamos a salir de esta. En este caso, al Ministerio Fiscal, que va a quedar... bueno, aquí se ha triturado algo muy importante.
en la justicia, que es el deber, la obligación, la apariencia de neutralidad. Ese es un elemento que, crack, se ha roto. Desde el día de hoy está roto. Pues mira, yo voy a ser positivo porque yo creo que estamos ante un montón de gente que está aguantando el sistema, ¿no? Y esto me parece que es una cosa que es muy buena pensarla, ¿no? Es decir, tenemos 12 fiscales frente a 15 que no han hecho caso ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso. Pues eso. Pues no. Sí, sí. Pues no está. La Fiscalía está demostrando que hay gente muy buena, ¿no? Igual que el juez García Castellón, perdón. O sea, quiero decir que esto es una cosa que a mí me parece interesante analizar. Que hay gente que tiene conciencia, que está aguantando el tirón, que no estamos hablando de gente que tiene cargo, estamos hablando de gente que lleva muchísimo tiempo trabajando y que son grandes profesionales, ¿no? Y que muchos de ellos se arriesgan a que pongan su nombre y su trayectoria y la pasen por el fango en el Congreso de los Diputados, que de eso hablaremos enseguida. Entonces, yo quería añadir que me parece que tú decías una cosa que es verdad, que se va a erosionar, pero yo creo que la tormenta se lleva también las ramas caídas, ¿no? Y al final lo que queda es un árbol sólido. Y me parece que yo quiero pensar positivamente que vamos a salir fortalecidos de eso. Sobre todo con gente que está funcionando así, que no le importa nada y que dice las cosas hay que hacerlas bien y se acabó. Y no le tengo miedo a este señor que parece que es lo que quiere, meternos miedos a todo. Como los letrados del Congreso, que terminan en el ribazo o siendo trasladados contra su voluntad. Totalmente. Doy una última hora y nos vamos a publicidad. Ha fallecido el que fuera presidente de Chile, Sebastián Piñera, un hombre clave en la trayectoria hacia la democracia de Chile. Fue presidente del 2010 al 2014, ha sido en un accidente de helicóptero, tenía 74 años. Bueno, pues es un hombre que supo desarrollar la economía chilena como pocos y convertir a Chile en lo que parece que ahora está dando un poco de marcha atrás, en una referencia en la región, sin duda alguna, con un sistema absolutamente sólido y sin inventos. ¿Saben cómo les digo, no? No se inventó como algunos otros por ahí se han inventado historias, no. Este era un hombre equilibrado y bueno, a la economía chilena le vino de maravilla. Así que en paz descanse. ¿Quieres desconectar? Ven al restaurante El Torreón. Estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Y ahora con este frío puedes probar nuestros platos de cuchara desde 20 euros. Ven ya al Torreón a disfrutar. Información, historia e investigación a través de los datos. Ponemos la lupa sobre diversos temas que afectan a la sociedad y que no siempre se encuentran en las portadas de los medios de comunicación, ya sea ciencia, política, tecnología o problemas sociales. Siempre con las cifras en la mano. Arrancamos. Bueno, como decía Rumayor, yo no tengo ninguna duda de que el fiscal hará aquello por lo cual fue situado ahí como cancerbero de los fiscales. Cancerbero, guardián de los fiscales encarcelados por un Pedro Sánchez que no es de la disidencia, que no soporta que alguien le cuestione las cosas. Ahora, como también decíamos al principio, esto no es el final de nada. Lo que decidan escribir los fiscales, pues luego la sala juzgadora, cuando el instructor, si es que lo hace, decide
que hay que llevar a juicio a Puigdemont y a la señora Marta Rovira, la sala juzgadora, pues con este informe lo archivará prudentemente en una papelera y tomará las decisiones que crea oportunas. Así es que, tranquilidad. Bien, puestos a repasar la actuación del fiscal Redondo, que es el que tuvo un enlightenment. Él hizo un informe en el que lo veía claro. Aquí hay terrorismo, estos son los tal... no solo el fiscal Redondo, hay uno del que se habla poco. A ver si me acuerdo, y en el Más se perdió en Cuba busco el total. Resulta que hay un tipo que se llama Fernando Grande Marlaska, que al poco de llegar al ministerio con esta causa del tsunami que empezaba a desarrollarse judicialmente, dijo, por supuesto, es muy importante averiguar quiénes son los que manejan el Tsunami Democratic. Luego se le ha olvidado, ¿verdad? Pero bueno, lo de este fiscal también es inenarrable. Este tío, que se llama Redondo, resulta que en 72 horas, 72, le da un yuyu, se da un golpe con algo y coge los 60 y tantos folios del informe, el primero, y los convierte en otros 60 y tantos informes el segundo, en el que esto es una tontería, esto no es terrorismo, hay que dejar tranquilo a Puigdemont, que así me lo mandan. Y entre una versión del informe, que ahora dicen que es un borrador, y la segunda, resulta que hay algo trascendental, que ha tenido una reunión con el fiscal general del Estado, Álvaro García Díaz. No me digan más. No, pero no quiso influirme. Esto lo dice él, no es que lo diga yo, es que lo dice él, ¿no? Bueno, pues, verde y con asas, ¿no? Bueno, para los que somos profesionales del derecho, funcionarios, pero también para los que no son funcionarios y han tenido alguna vez que emitir un informe técnico profesional, uno lo que hace es acaparar y recabar todo tipo de pruebas para emitir un informe técnico sobre la base de esas pruebas, ya sea un ingeniero, un arquitecto, un médico o un inspector de Hacienda o un interventor del Estado, un letrado de la Seguridad Social, ¿no? Lo que no hace nadie es 2 días después cambiar radicalmente de opinión. Es que es imposible, o sea, es que intelectualmente ese señor está inhabilitado. Porque si realmente lo ha hecho a conciencia porque su primera opinión era errada, ese señor no merece estar ocupando ese puesto. O sea, si yo emito un informe porque mi superior, el interventor general del Estado, el director de la agencia tributaria, me pide emitir un informe, le emito un informe de 60 páginas y 2 días después digo, espera un momentito que lo voy a cambiar radicalmente. Yo, lo lógico es que me dijera el interventor general, oye, mira, coge la puerta porque tú no estás bien. Eso, comprarse una guitarra y cantar aquello de todo esto fue un error. Todo esto fue un error, sí, algo parecido, ¿no? Bien acompañado, ¿no? Con esta señora, con la nebulosa, ¿no? Es verdad, es lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Entonces, a ver, las relaciones de causalidad son como son. Y efectivamente, si ha habido una reunión intermedia con el fiscal general del Estado, parece indicar que influyó, tuvo alguna decisión. Yo no digo que lo sea, pero sí que lo parece. Pero sí lo parece, ya sabemos lo que ocurre en estos casos. Las cosas son como son y a veces son porque lo parecen y a veces no lo parecen porque son, ¿no? Pues bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones. Bueno, a mí me parece lo más serio de todo es que alguien ha destrozado ese principio de apariencia de neutralidad exigible en las fiscalías, en la judicatura y en el gobierno de la buena justicia. Y si no, vamos por muy mal camino. Absolutamente. Y, toda esta idea de la diferenciación o no la diferenciación entre opinión, verdad, en realidad, que el sanchismo ha puesto como una filosofía de vida, que bueno, en el fondo es una forma cínica de ver las cosas, me parece que va contagiando a la gente también, ¿no? Es decir, que pasar de un informe técnico a una opinión pues es algo que va completamente con alguien que dice una cosa y que al día siguiente dice absolutamente lo contrario y que no diferencia entre opinión y compromiso, porque en el fondo un informe es casi como un contrato, ¿no? Es decir, es un trabajo riguroso y una opinión pues es una cosa que va cambiando. Entonces, todo ese lío a mí me parece que se está transmitiendo también a la gente que está trabajando con él, ¿no? Y que bueno, entre eso y la Una presión... cosa voy a decirte, Miguel. Si el cambio de opinión se ha producido 72 horas después, este es el tío que más estable del gobierno Sánchez, porque él está acostumbrado a otro tipo de piruetas, de cambios de opinión en mucho menos tiempo. Este es un torpe de todos estos, ¿no? El tal Redondo. Ya.
Lo que pasa es que es un funcionario de la Administración de Justicia, es un fiscal. Y desde luego hay que pedirle a los fiscales esa neutralidad, que era ese principio sacrosanto que guía su conducta. A partir de ahí, lo decías muy bien, Javier, luego el juzgador en la instancia forense correspondiente determinará lo que considere, ya veremos, estaremos de acuerdo o no y acataremos la sentencia como no puede ser de otra manera, pero que alguien, un profesional, que realmente tiene que defender el interés público y que ha emitido una opinión técnica sobre la base de una serie de argumentación jurídica, no tiene ninguna credibilidad cuando sustituye esa opinión técnica en 48 o 78. Fíjate, él es un poco esclavo de sus gestos, no de sus palabras, que no las conocemos. Pero el tío hoy se ha sentado ante sus colegas fiscales de la Sala Penal del Tribunal Supremo, 14 más él, 15, y allí ha dicho, yo no voy a defender nada, se ha callado, ¿eh? Luego ha sacado un argumentario que es, en virtud del artículo no sé qué, no sé cuántos, lo que me dicen de arriba, ¿saben? O sea, que haga un informe la teniente fiscal. Bueno, la teniente fiscal, como les dije antes, se apellida Sánchez Conde. Vamos a tomar nota de todos los apellidos porque va a ser muy relevante esto de cara al futuro. Y el que colaboró, esto es como Bélgica a la hora de ser liberada. O sea, el que fue colaboracionista de los nazis, pues no le hace muchas estatuas en los parques de Bruselas, ¿no? Bueno, pues aquí habrá que ir tomando nota de todo esto. Como les decía, él ya sabía que iba a fracasar hoy en la Junta de Fiscales, así, de plano y de claro. Ha renunciado a defender nada, porque es lo mejor que podía hacer, callarse. No digo como qué. Y al final de todo dice, bueno, pues hay un artículo que me permite hacer una cabriola, quitarme yo de en medio, que ya bastante me han atizado, y chutárselo a mi jefe, a su autoridad. Su autoridad es la teniente fiscal y por lo tanto ahora la que estará así trémula será la teniente fiscal, porque naturalmente la van a estar mirando con lupa el fiscal general, Félix Bolaños, triministro y toda la patuleya, claro, van a estar pendientes a ver si hace los deberes, lo que se le ha encomendado. El resultado de todo eso no puede ser casi otro que el de bendecir la opinión del ministro y el segundo informe del tal Redondo, que dice que aquí no ha habido delito, que esto es, si acaso, un terrorismo cookie no digno de ese nombre y que no hay que perseguirlo. Hombre, pero qué tontería es esta, ¿verdad? ¿Qué tontería es esta? Pues miren, vamos a ver. Asaltaron el aeropuerto de Barcelona con ánimo de ocuparlo. Produjeron innumerables daños materiales y la suspensión de más de 200 vuelos. Ahí murió un ciudadano francés, un turista, de un infarto. Sí, pero no tenemos la culpa. No, oiga, es que si no hubiera habido esas algaradas violentas y organizadas, este hombre pues a lo mejor no hubiera tenido el infarto, casi seguro. Vamos a escuchar a su familia a ver qué nos dice, ¿verdad? Bueno. Luego hicieron lo mismo en la AP7, en la Junquera, en la frontera con Francia. De ahí los gendarmes franceses que no se andaban con las buenas maneras de doña Soraya Sáenz de Santamaría, que era la plenipotenciaria, bueno, ya no, en el 19 ya no, pero bueno, las buenas maneras de aquellos gobiernos, tanto el de Sánchez como el de Rajoy. Los CRS franceses llegaron allí y a leche limpia los sacaron de la frontera, dejaron la frontera niquelada. Entonces se refugiaron en Gerona, donde ya la cosa dependía de los Mossos de Escuadra y tal cual. Y ahí volvieron a montar su pollo, con incendios, con barricadas incendiarias, y luego pues en el campo del Barça montaron otra, y luego pues los apedreamientos callejeros que todos conocemos y que causaron pues más de un problema. ¿Eso se llama terrorismo o no es el objetivo de tomar el aeropuerto, no es sembrar el terror? O de asaltar una autovía, una autopista, la AP7 es una autopista, la que va a Francia. ¿Esto no es terrorismo entonces o cómo es? Es que además hay dos planos desde un punto de vista racional que derrumban todo el argumento socialista, ¿no? En primer lugar, terrorismo es lo que dice el Código Penal, que es terrorismo. Por lo tanto, lo que era terrorismo era todo. ¿Y el Código Europeo? Y el Código Europeo, y por cierto un Código Penal refrendado por el Partido Socialista Obrero Español. Esa es la realidad. Por consiguiente, establecer ahora diferencias ontológicas respecto al rango de lo que es terrorismo no deja de ser un acto cínico, ¿no? Y en segundo lugar, es que si alguien en el Partido Socialista había entendido que esa diferencia existía, les han faltado 5 años para explicarla públicamente. Porque
resulta que esa diferencia surge como consecuencia de la pulsión nacionalista, o mejor dicho, de la coacción nacionalista para la formación de gobierno de Sánchez. Si a mí esta discusión intelectual, que no es intelectual evidentemente, es absolutamente tabernaria, me la plantean hace 3 años, digo, bueno, a ver, ¿qué discusión es esta? Pues que la plantean por una razón de exigencia Hace 3 pactista. años estábamos en un Sánchez que decía, me preocupa mucho esto de que se banalice la violencia callejera, que es terrorismo. Claro, que hemos dado la vuelta como un calcetín. Llama mucho la atención que un presidente de gobierno defina lo que es el terrorismo. Eso es una cosa llamativa, ¿no? Y que diga que una cosa es terrorismo y otra no. Y al mismo tiempo este tema de separar un terrorismo duro y un terrorismo, como decíais, cookie. Como si, bueno, el terrorismo tiene la función de aterrorizar a la gente. Y muchas veces la forma de aterrorizar no es estrictamente una violencia física. A veces son elementos psicológicos sutiles, ¿no? Y tiene una organización y muchas veces no hace falta matar a mucha gente para aterrorizar a una población. ETA no mataba millones de personas, mataba a uno, pero nos mataba a todos ahí. Pues fíjate, los tsunamis estaban mucho más organizados que los etarras. Nadie sabe quién los financiaba. Nadie sabe quién los dirigía. Claro. Hay una especie de silencio cómplice, unas convocatorias que aprovechan las redes sociales, determinadas páginas que luego desaparecen. A veces se frivoliza sobre lo largo o no de una instrucción. Ha sido una proeza llegar a donde estamos ahora y saber lo que sabemos ahora. ¿O qué se creen? Que lo sabemos. ¿Cómo lo sabemos? Porque alguien se ha atrevido a pinchar a uno. El que era pinchado le decía, he hablado con el presidente, en referencia a Puigdemont, y al presidente ya entiende que este tipo de cosas a veces causan víctimas humanas, ¿no? Los estallidos revolucionarios. Que estos tienen aquí una especie de incomprensible relación con el marxismo revolucionario. Digo incomprensible porque, en fin, luego son xenófobos y ultraderechistas en muchas cosas, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos. Moncloa el otro día le ofrece a Junts eso de voy a forzar a todos los jueces a que las instrucciones no se puedan alargar por esta vía de cada 6 meses pedir una renovación. Con lo cual, esto arma un guirigay en la justicia española que favorece solamente, naturalmente, a los culpables. El Gobierno quiere una reforma urgente de la ley de enjuiciamiento. Lo que pasa, y eso es también cierto, que por ahí no le entran los de Junts. Los de Junts ven esto como una maniobra lejana en la que pueden llegar a estar de acuerdo en el futuro, pero que desde luego ellos lo que quieren es que les blinden la amnistía. Y si no, me temo que ahora que tenemos fecha, en 14 días ya, para volver a votar la ley de amnistía, pues a lo mejor volvemos a otro insigne fracaso. Fijaos que el hecho mismo de que no se considere conceptualmente terrorismo a los actos vandálicos que vimos, que eran terror puro en Cataluña, es tanto como justificar o legitimar de cara al futuro esas acciones por parte de alguien que quiera levantarse contra el Estado. Total. O sea, ya no es que se deseche la opción de que sea un concepto jurídico penal, es que se está legitimando ese tipo de actividad. Claro. Es mucho más grave. Y en segundo lugar, respecto a lo que comentabas ahora, ¿no? Creo que todos, y en este sentido yo ya sabéis que soy autocrítico con muchas cosas también, ¿no? Deberíamos hacernos mirar cuando hemos hecho reformas de la ley de enjuiciamiento criminal con el objetivo de jugar con determinadas instrucciones procesales. Ahí tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? El procedimiento penal tiene que seguir, tiene marcado sus pautas. Los jueces y los fiscales tienen que emitir sus opiniones. El hecho de reducir los plazos o hacer prescribir actuaciones en función de determinados procedimientos judiciales a demanda constituye una subversión de lo que es la independencia del Poder Judicial. Pero es verdad que durante mucho tiempo, y digo que eso no lo tenemos que hacer mirar todos, haber reformado la ley de enjuiciamiento criminal, a veces para intereses propios, creo que es un error de libro. Sí, sí. Y esto tanto para unos como para otros. Pero sí, pero es la propia justicia la que tendría que haber. Yo sé una instrucción que lleva 19 años en trámite. Bueno, eso no es razonable. Y es la propia justicia la que tendría que decir, no, oiga, esto no.
¿Cuánto tiempo lleva? Hay algunos elementos, entrando ya en matices, hay algunos elementos yo creo que valiosos. Las cosas no se tienen que analizar como si fueran un cuadro de Matisse. Vete más lejos que te parecerá que es lo que nadie descubre desde cerca. Vamos a ver, usted maneja la instrucción de, qué sé yo, de los Pujol. Es decir, dice, ¿cuánto hace que no hace un auto, una diligencia, su señoría? Uy, pues 3 años. Fuera, a juicio. Si no tal, bueno, es que estoy pendiente de unas comisiones rogatorias. Bueno, ¿qué perspectivas tienen de que llegue esas comisiones? Porque a lo mejor ninguna, ¿no? Os voy a contar. Este es un debate sincero, si no, no se arregla. Os cuento una anécdota, y Miguel quizá no la sabe. Yo estaba de subsecretario del Ministerio de Fomento cuando se inauguró el AVE a Francia, y yo ese día conocí al alcalde de Gerona, que se llamaba Puigdemont, por cierto, era Puigdemont. Y en el orden de protocolo me pusieron en la cola en la estación de Sants con Jordi Pujol. Y yo con mi ligereza aragonesa, esta broma, digo, ¿qué tal, presidente? ¿Cómo estás? Y me dice, pues mira, Mario, su secretario, no me acuerdo qué me dice, pues oye, que no entiendo cómo persiguen tanto a mis hijos. Y digo, yo le decía, es que la familia es muy dura a veces. La familia dice, sí, la familia es muy dura, pero qué injusto es esto. Ya entonces estaba procesado. Estamos hablando de hace 11 años que se inauguró el AVE a Gerona y el AVE a Francia, ¿no? Entonces, esta es la situación real, ¿no? Claro, mucha gente ve, desde luego con perplejidad, cómo determinadas causas judiciales se resuelven a veces muy rápido y en perjuicio de personas con pocos, vamos a decir, con poco posicionamiento económico, institucional, y en otros casos están 12 años. Vamos a decir la verdad, y otras en las que el instructor, la Fiscalía, Anticorrupción y la policía se la juegan, se cajonean, esperando una feliz desaparición de alguno de los principales actores. ¿Esa es la verdad? Sí, eso es así. ¿Que está mal? Pues sí. Yo he demostrado interés en que se aclare la situación de los Pujol y tengo 2 libros sobre el tema. Es decir, no soy sospechoso de ser proclive a. Ahora, esto no es razonable. ¿Y cuántas veces un juez ha dejado un expediente porque sabía que tenía mucha presión social, esperando un traslado, un momento que llegara otro nuevo y se hiciera cargo? De esos yo he visto muchos casos. Mala suerte. Qué mala suerte que me he tenido que ir y no he podido seguir con el procesamiento. Ojo, tanto en casos de una gran notoriedad pública como en casos que no han tenido notoriedad, pero que podían tener, oye, algún tipo de repercusión o algún tipo de influencia. Y esto sí que es triste, y eso el Consejo General del Poder Judicial sí que debería intervenir en este tipo de asuntos. Que sabe perfectamente que hay instructores que dicen, bueno, a lo mejor alguien nos deja y gracias a ese fallecimiento pues podemos arreglar esto de una manera en la que salvemos todos el pellejo. Es triste, pero es así. Bueno, vamos con un pronunciamiento de Cuca Gamarra, que hoy decía una cosa que yo quiero que debatamos. La mayoría social está en contra de la amnistía, sí, pero es que estas cosas no se votan. Doña Cuca, vamos con ella. Una amnistía que los ciudadanos rechazan mayoritariamente. Y la rechazan porque todo el mundo sabemos a qué responde. No tiene nada que ver con la convivencia. La convivencia es lo que hacéis todos y cada uno de vosotros en el día a día. Tiene que ver con la conveniencia y con la necesidad de mantenerse en el poder a cualquier precio. Y ese precio que se está pagando es el de la igualdad de todos los españoles ante la ley, es el precio de erosionar la separación de poderes y es el precio también de intentar que en España no haya solidaridad entre los territorios. Miguel Rumayor, ¿de verdad está la mayoría social dispuesta a algo contra la amnistía o no? Pues yo la verdad es que no lo sé. O sea, no sé realmente quiero decir, no hay encuestas claras y no se está explicando. Lo que sí intuyo es que probablemente la inmensa mayoría de la gente, si se pone a pensar un poco sobre lo que está suponiendo esto, de todos los partidos políticos, ¿no? Pero eso es desde nuestro punto de vista, pero ellos mantienen que esto es positivo y bueno para la pacificación de Cataluña, que esto es positivo y bueno para no sé qué. Pero aquí lo que está pasando, Javier, si me permites, es que estamos siempre con una intención y después creamos un relato. Y esto es lo que estamos... Quiero decir que esto es bastante sencillo. En el fondo,
tenemos la voluntad de un señor que quiere hacer una serie de cosas, va forzando y va creando un relato y lo va lanzando. Y la mayoría de la gente quiere, pero en el fondo no es la mayoría de la gente, en el fondo es lo que yo quiero y voy lanzando ese relato para que aquello que yo quiero tenga un... Y eso se hace, pues, efectivamente, con medios de comunicación, con presión social, con jueces. ¿Quién puede pensar o quién puede querer que gente que ha cometido delitos y que ha tratado de romper el Estado quede impune en una democracia como la que tenemos? En el fondo, es que el sentido común, además el sentido común de la calle, quiero decir que el sentido común de cualquier persona es que cuando uno hace algo la tiene que pagar y tiene que ser juzgado. Y es que eso es lo que nos regula. Pero hay entonces un presidente dices, bueno, yo es que quiero otra cosa y voy a ver cómo cambio todo, pues eso es lo que está pasando, ni más ni menos, ¿no? Hay un presidente del gobierno que va por ahí como si fuera un príncipe de Dinamarca diciendo... Eso no fue terrorismo. Sí, sí. Por encima de jueces, por encima de fiscales, el doctor que copiaba la tesis doctoral de economía, bastante floja, por cierto, ese dice que esto no es delito, y ya está. Y alguien le compra su relato. Yo tengo dudas sobre si la mayoría social está de verdad en contra de la amnistía o somos menos que la mayoría. Bueno, algo huele a podrido en Copenhague. Eso. Por cierto, tú has bailado con Sharon Stone, yo he bailado con la reina Margarita. Un día lo explicaremos, en un Cuba lo explicaremos, porque estas cosas hay que explicarlas realmente. ¿Cómo se te quedó hincado en el alma lo de Sharon Stone? Sí, porque joder, yo prefiero a Sharon Stone que a la reina Margarita. Eso que no estaba mal la reina Margarita. No te las cambiaría nunca. Pero dicho eso, vamos a ver. Es verdad que hay encuestas que se han hecho por parte de los grandes periódicos de este país en el que se viene a decir que prácticamente el 70% de la población española está en contra de la reforma. Eso es verdad, y ha salido en diarios nacionales, eso es cierto, y que incluso hasta un 60 y tantos % de los votantes del Partido Socialista están en contra de la ley de amnistía. Es verdad que es un pensamiento corredizo, ¿verdad? Que conforme pasa el tiempo, el pensamiento se va emblandeciendo. Y si además Pedro Sánchez, como tú bien dices, lo ha hecho muy bien Miguel, va creando su propia narrativa épica de los hechos, va a decir esto era necesario y efectivamente va lastrando opinión pública. Ahora, yo ya sabéis que en esto soy muy combativo. Mi problema no es tanto la mayoría social, el problema es la mayoría política. Y desde el 23J... en este país la mayoría política, hecha por un rompecabezas de sumatoria absolutamente destituyente, está formada por quien está formada. Por consiguiente, podrá haber una mayoría social, pero el control parlamentario y el control político y el control para convocar unas elecciones lo tiene un señor que se llama Pedro Sánchez. Y esa es la realidad. Y lo demás podemos hacer la retórica que queramos. Podemos hablar de convivencia, connivencia y conveniencia. Podemos hablar lo que queramos y hacer argumentario todos. Y a ver quién tiene la frase más ocurrente. Pero él tiene el control político, porque controla parlamentariamente el Congreso de los Diputados y porque controla el gobierno. Y hará lo que tenga que hacer. Y es más, luego puede haber incluso una especie de fraccionamiento del concepto de mayoría social. Porque él va a llegar a decirnos que en Cataluña ha penetrado... Lo que tenemos que tener claro todos es que la ley de amnistía se aprueba en las Cortes Generales y esa mayoría social es española, no catalana. A mí lo que opinan los catalanes me parece muy bien, pero yo también me gusta saber lo que opinen los aragoneses, los asturianos, los extremeños y los gallegos. Dicho eso, a mí me preocupa, y ya sabes que lo he dicho varias veces, esa cierta condescendencia social con Sánchez. O sea, es cierto, lo decía muy bien Miguel, que vas creando relato y a Sánchez el relato se lo compra gente. O sea, nosotros vivimos en nuestra burbuja. Es una burbuja inteligente, ilustrada, sensata y digna, y la de las personas que nos escuchan ahora mismo. Pero hay otra burbuja, es que este es un país que quiero recordar, oye, que, en fin, que tiene el cartel de la Semana Santa que tiene, que gana nebulosa el Festival de Eurovisión, que Rodolfo Sancho tiene la defensa que tiene, que dice que iba a hacer un programa de cocina el tipo este en Tailandia, o que, oye, en fin, que Rubiales fue presidente de la Federación Española de Fútbol. Es que este país es muy morboso. Entonces hay que tener cuidado mucho porque las corrientes de opinión se movilizan emocionalmente y ahí están las elecciones gallegas. Cuidado que quedan 10 días. Y las emociones, cuidado que se están gestionando como pasó una semana antes del 23J. Cuidado que se están cociendo movimientos. Y hay que estar muy alerta y reaccionar como hay que reaccionar.
Entonces, oye, hay que saber en qué país vivimos y qué juego jugamos. Totalmente de acuerdo. Bueno, a enorme velocidad. Dejar constancia aquí que, según publican algunos, el Gobierno está estudiando algunas multas fiscales para favorecer que las empresas que se fueron de Cataluña, para hacerle un cariñito a Junts, resulta que si tú tienes la sede fiscal en un sitio y la social en otro, pues te acaben poniendo un multazo que te obligue a llevar a donde tuviste la sede, a Cataluña, las empresas. Que es una manera de decirle a Junts, ya te lo hago yo, ya me mancho yo las manos en esto, justo cuando las empresas le han dicho que no es a volver y que no es a eso de te premio si vienes y te castigo si no vienes. Y ya por último, y dejamos el tema catalán por hoy, que ya bastante rollo es. La Comisión de Venecia va a visitar España el jueves para evaluar la ley de amnistía. Esto depende, la Comisión de Venecia es un organismo que depende del Consejo de Europa y que, a petición del Senado, va a emitir un dictamen de urgencia sobre el texto de la ley de amnistía, por lo menos el que conocemos por ahora. De momento sabemos que el letrado mayor del Congreso los va a plantar, que no se acerca por ahí ni de casualidad. Y hablábamos de Galicia. Bueno, pues quiero que repasemos una encuesta que ha hecho GAT3 para Mediaset y que sitúa las cosas como ahora las vamos a ver. La mayoría absoluta está en 38. Al PP le da uno más, 39, al BNG le da 23 y al PSOE 13. Mucho me parece, después de lo que llevamos recorrido, que son las gallegas, sí, bueno, pero digo yo que si el desgaste entre los socialistas de castigo hacia Sánchez por doblar la rodilla ante Junts fuera real, se notaría en las encuestas. Yo lo digo, esta le da uno menos, pero hay otras que les dan uno más. Y hay otras que les da el empate, que no hay ni mucho ni poco. Con un candidato que ni fu ni fa, pues esto se maneja por marcas. Y la marca PSOE, hombre, sí, algún arañazo se llevará, pero muy poca cosa, ¿eh? Totalmente de acuerdo. O sea, en este país funcionan las marcas y los sentimientos políticos reactivos. Es decir, hay que votar contra el otro. Y automáticamente se estimula el voto reactivo, y eso el Partido Socialista lo hace extraordinariamente bien, ¿no? Eso de la fachosfera, o sea, escuchar a un presidente del gobierno frivolizar cínicamente con el concepto de fachosfera demuestra realmente el nivel intelectual y moral del personaje, y perdonadme que ya lo llame personaje, porque es que ya cada vez que escucho una declaración suya es como un juego de taberna, es como si estuviéramos tirando flechas y dardos en un bar. O sea, es que creo que no está bien, y no pasa nada por decir técnicamente que no está bien, porque luego un presidente del gobierno nunca puede decir ese tipo de cosas. Pero es verdad, cuidado, o sea, la mayoría absoluta está en 38. La mayor parte de encuestas dan al Partido Popular en torno a 39. Cuidado que es un movimiento muy ligero. Las horquillas, 38 como mucho. Salvo el CIS, que daba 34 a 38 y bajaba ya el Partido Popular y daba mayores opciones de mayoría. Tengo que desvelar hoy algo que ya lo estamos viendo muchos, que la candidata del BNG entra bastante bien en Galicia, para su grupo de gente. O sea, a mí no es una persona que no me dice absolutamente nada, pero es verdad que para la izquierda de alguna manera se está sintiendo atraída por Pontón. Cuidado con los últimos movimientos, atraída, digo, políticamente, no de otra manera. Quiero decir que tiene el apoyo de Podemos, tiene muchas cosas, esa mujer debajo de sus 23 porque es verdad hipotéticos escaños. Que tanto Lois como la candidata de Podemos son nada, absolutamente nada. Y luego, por ejemplo, Vox no entra. Vamos a ver si entra o no. Es un tema que tendría que analizar Vox. Cambiaría un poco las cosas en muchos sentidos. Creo que no tiene ninguna posibilidad a estas alturas. Pues sí, es así, hay que hacer un análisis sobre el esencialismo de Vox. 2%. Yo me he metido a ver un poco las tripas de la encuesta y, bueno, la primera cosa es que me parece que es interesante, después de 4 mayorías absolutas, que se mantenga la mayoría absoluta, ¿no? Me parece que es un logro. Es decir, que el desgaste no es mucho. Si vemos el recorrido del tiempo y la gestión que se ha realizado allí, ¿no? Y luego yo tiendo a pensar que va a pasar un poco lo que pasó en Madrid, no lo que pasó en España, ¿no? Yo soy optimista, ¿no? Nosotros hablábamos de 68 en Madrid y nos fuimos a 71, luego al final quedó 70, ¿no? Entonces, realmente me parece que, en fin, puede pasar de todo también. Es verdad que no es un margen grande, es un 95% de fiabilidad,
Pero bueno, yo espero que los últimos días sean ya buenos. Ya queda muy poco para saberlo en la encuesta definitiva, que es la del día 18 de febrero. Lo demás, algunos dirán, yo acerté, y otros callarán los que no acertaron, como siempre. No tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por sus opiniones, por su presencia en el programa, a ustedes por su paciencia desde sus hogares, pero para ustedes tengo premio porque a continuación arrancamos aquí el día en 30 minutos. Recomendaciones del Toro les hablamos de Sal y Salud. Nos ofrece un espacio único para el bienestar con la aloterapia. Es una práctica complementaria que se ha convertido en un recurso cada vez más demandado por aquellos que buscan alivio natural en problemas respiratorios, cutáneos, personas sanas y deportistas que desean un cuidado y limpieza de las vías respiratorias. Está basada en el principio de que la sal tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas naturales. La aloterapia es una opción segura y no invasiva que se adapta a todas las edades, niños y adultos. Tu bienestar de forma natural es el objetivo de Sal y Salud. Es una recomendación del Toro Televisión. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Cultivado en el regadío de Lodosa, Navarra, bajo la indicación geográfica protegida Espárrago de Navarra, este producto se ha convertido en la auténtica joya de la huerta de Conservas Perón. Seleccionan y clasifican los espárragos nada más haber sido recolectados. A continuación, se pelan mediante maquinaria o a mano y se cortan por el tallo con el fin de igualar su tamaño. Se escaldan mediante inmersión en agua caliente y tras un enfriado rápido, se clasifican los espárragos de las mismas características y se pasa al envasado. Gracias a su blancura, su textura suave y su delicioso sabor, el espárrago de Conservas Perón se ha convertido en uno de los productos más valorados de toda la geografía nacional. Llame al 948 69 3401 o entre en su página web www.conservasperón.com. Conservas Perón, de la mata a la lata. La actualidad internacional demanda que les contemos las noticias de la forma más seria posible. ¿O no? Tropiezos, confrontaciones y también alguna que otra celebración en Estados Unidos y también a su alrededor. Todos los hechos que suceden fuera de España con una mirada un pelín canalla y también con seriedad. De vez en cuando. Un repaso a todo lo que ocurre en nuestro mundo en 2 continentes. Hoy en Recomendaciones del Toro por España nos vamos a Vedra, en La Coruña. Allí
Aquí se encuentra el restaurante Villa Verde, ubicado en una casona rural de piedra construida en el siglo XVIII, en perfecta armonía con su entorno, en un paraje tranquilo, apacible y rodeado de bosques y viñedos. Podrá disfrutar sus mariscos más tradicionales y pescado salvaje. Entre sus carnes, gallo de corral con salsa de jerez y miel, solomillo de ternera gallega y sin olvidarse de los mejores productos de la huerta y sus platos de pesca de río. Visite el restaurante Villa Verde. Es una recomendación del Toro Televisión. El día en 30 minutos. Hubo terrorismo en las acciones de Tsunami Democratic. Esa es la conclusión de la Junta de Fiscales de la Sala Penal del Tribunal Supremo. Y también concluyen que hay indicios suficientes como para imputar a Puigdemont y a Marta Rovira, que deben ser investigados por su relación con esta organización. La Junta tumba de esa forma la segunda versión del informe del fiscal Álvaro Redondo y respalda las conclusiones del juez instructor Manuel García Castellón. La situación se le complica a Pedro Sánchez, aunque no tanto como pudiera parecer. Sus ansias de complacer a Puigdemont obligarán al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a hacer una especie de cabriola judicial. Tendrá que asumir lo que dice la mayoría de los fiscales de hoy o imponerse manu militari mediante un informe que va a encargar a la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde. Todo esto significa, en primera instancia, que hoy desaparece del mundo de las fiscalías la apariencia de neutralidad. Pero no se alarmen demasiado porque en todos estos asuntos la palabra final la tiene la Sala del Supremo, que tenga que decidir si juzga o no a Puigdemont y a Marta Rovira de un delito de terrorismo. Marina Álvarez. Así es, y este cierre de filas con el juez instructor, que va a tener la última palabra, con García Castellón, ha caído hoy como un jarro de agua fría en el independentismo. Si bien el Gobierno confía en que García Ortiz imponga su criterio a los fiscales del Supremo, Puigdemont sabe que la decisión depende solo y únicamente del instructor. Todo esto complica las negociaciones que el PSOE debe cerrar con ellos antes del próximo día 21 de febrero y en las que no renuncian a sus exigencias de máximos. Si bien ven con buenos ojos la propuesta de Pedro Sánchez de acortar las instrucciones de los jueces y de meterle mano a la ley de instrucción, a la ley de enjuiciamiento criminal, insisten en que la amnistía debe incluir el terrorismo y la alta traición. En estos momentos el acuerdo es imposible. Unanimidad para investigar a Puigdemont por terrorismo. Esta ha sido la decisión de los fiscales de sala del Tribunal Supremo, contraria a la que había decretado el fiscal Álvaro Redondo, quien en su segundo informe, tras un encuentro privado con el fiscal general Álvaro García Ortiz, concluía que el expresidente catalán no había cometido ese delito, el de terrorismo. En Moncloa esperan a que este último imponga su criterio. De acuerdo con los estatutos orgánicos del propio Ministerio Fiscal, la decisión definitiva, como saben, habrá de adoptarse por los órganos que establezca esta normativa, al igual que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal y, por supuesto, los tribunales de nuestro país. Y un criterio que esperan sea contrario a la decisión de la amplísima mayoría del órgano fiscal del Alto Tribunal. 12 de los 15 fiscales aprecian delitos de terrorismo en el caso de Tsunami Democratic. 11 de ellos, además, consideran que sí que hay indicios suficientes para abrir una causa contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, también contra el diputado de Esquerra, Rubén Wagensberg, huido ahora en Suiza. Según los fiscales, la Sala de lo Penal que preside el magistrado Manuel Marchena es además competente para investigar al fugado en Waterloo por la causa en la que le investiga el juez Manuel García Castellón, el caso Tsunami. Y mismo magistrado este último a quien Pedro Sánchez pretende entorpecer al abrirse a modificar la ley de enjuiciamiento criminal. Sus socios independentistas de Junts han rechazado sumarse a esta alternativa antes de admitir sus enmiendas de blindar la ley de amnistía con los delitos de terrorismo y de traición.
Y este jueves la Comisión de Venecia, el órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional, visitará nuestro país para conocer la ley de amnistía. Su visita, que fue impulsada por el Partido Popular en el Senado, ha empezado con polémica por la ausencia del letrado mayor del Congreso. Francina Armengol ha vetado que Fernando Galindo, ex alto cargo del Gobierno al que colocó a dedo para ayudar a la amnistía, se reúna con la delegación europea. Estos expertos van a ser recibidos en su lugar por la Comisión de Justicia, presidida también por el PSOE y Sumar, que va a marcar el orden del día y toda la agenda. La inteligencia de Estados Unidos advirtió de la conexión entre algunos elementos de la mafia rusa y políticos del partido de Carles Puigdemont. Un informe que manejaba el Senado norteamericano revelaba lazos de políticos del crimen organizado favorecido por Putin en Rusia con cargos de Convergència i Unió, el predecesor de Junts, algo verdaderamente sucio que asoma en la actitud de los separatistas y en la posible comisión de un delito de alta traición, y que también revela el interés de Putin en convertir a los separatistas catalanes en una especie de caballo de Troya con el que poder desestabilizar España. Un informe de los servicios de inteligencia norteamericanos alertó de la presencia de la mafia rusa en Cataluña mucho antes incluso del estallido del proceso. ABC, que hace unas semanas se hacía eco de la existencia de otra red de injerencia rusa en Barcelona, afirma la existencia de organizaciones criminales activas en Cataluña que han desarrollado su influencia en el ámbito de la política y también de los negocios. Es más, el documento habla incluso de vínculos entre la mafia rusa y miembros de Convergència i Unió, desaparecida coalición liderada por Convergencia Democrática y misma formación en la que militaba Carles Puigdemont antes de convertirla en Junts. Una de las personas a las que apunta este informe de la seguridad de los Estados Unidos y que guarda relación con el fugado en Waterloo es él, Xavier Crespo, quien fuera alcalde de Llobregat de Mar y diputado en el Parlamento catalán, y en 2013 secretario de Seguridad durante el gobierno del expresidente Artur Mas. Crespo estuvo involucrado en una trama de lavado de dinero procedente de Rusia y en 2014 acusado de aceptar sobornos de un ciudadano ruso, jefe del crimen organizado en España. Pero el informe además habla también de que la misma Convergencia recibió dinero procedente del país a través de bancos catalanes y empresas ficticias. Además de meter tijera a la ley de enjuiciamiento criminal, Moncloa estaría invirtiendo sus esfuerzos en un plan de sanciones fiscales para las empresas fugadas de Cataluña. Estas multas afectarían a empresas como CaixaBank, que el pasado viernes adelantó que no cambiaría su residencia fiscal pese a las últimas presiones de Cataluña. El plan, según publica hoy Voz Populi, pondría el foco en las divergencias entre la sede fiscal y la social y aplicaría de forma más estricta una normativa que solo se aplica por mudanza al extranjero. La Junta de Fiscales de la Sala Penal del Tribunal Supremo, por amplísima mayoría, ha decidido apoyar que se abra una causa por terrorismo contra Puigdemont por su implicación en Tsunami Democrático y, en consecuencia, en aquellos actos violentos que Tsunami promovió, organizando protestas independentistas en la calle después de que saliera la sentencia del procés y no les gustara. El criterio de 12 fiscales se impone al de solo 3 que defienden las tesis del Gobierno y que consideran que este terrorismo es una especie de terrorismo cookie que no se merece la consideración del delito de terrorismo. El informe de hoy de la Junta de Fiscales se enfrenta produce que el fiscal general del Estado, Arturo García Díaz, tenga que tener muy difícil el mantener el criterio de esos fiscales y satisfacer a su amo, que es, como saben, Pedro Sánchez. Así es que los fiscales apoyan todo lo expuesto por Manuel García Castellón en su informe razonado de más de 100 páginas que pedía al tribunal, al alto tribunal, que investigara a Puigdemont por terrorismo, así como a este diputado al Parlamento, Rubén Wagensberg, ambos aforados pero huidos de la justicia española, y a la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, que se fugó a Suiza. Esos y 10 más. Tsunami organizó asaltos violentos, uno contra el aeropuerto de Barcelona con el resultado de un turista francés fallecido de un infarto en el momento en el que la violencia apareció por allí. Otros asaltos a la AP7, a la autopista, en la frontera de Francia y también en Gerona. Incluso hubo intentos de hacer lo mismo en el campo de fútbol del Barça. Fíjense, hasta Marlaska
antes consideraba muy importante investigar a los que están detrás de esto de Tsunami Democratic. Bueno, hay que decir que los de Tsunami Democratic se tomaron el esfuerzo de esconder la identidad de quienes les dirigían. Las investigaciones, si acaso, sí que apuntan a una reunión en agosto de 2019 que dio paso a la organización o al nacimiento de Tsunami. En esa reunión que tuvo lugar en Suiza participaron Puigdemont, Marta Rovira y Quim Torra, que entonces era presidente de la Generalitat. Era aquel que los alentaba con eso de apretad, apretad. Agricultores y ganaderos han tomado este martes las calles y carreteras de toda España, colapsando la entrada a las principales ciudades. Las protestas, que han sido convocadas por redes sociales, muestran el hartazgo de un sector fundamental para España que lleva meses pidiendo cambios en la política agraria. Miles de tractores han colapsado este martes carreteras y ciudades de toda España. Una protesta convocada por redes sociales en la que agricultores y ganaderos han presionado de lleno al Gobierno y a la Unión Europea para hacerse oír. Las políticas agrarias están generando una gran crisis en el sector y es por ello que han salido a las calles a alzar la voz. Yo creo que está saliendo bien el tema este de cortar las carreteras, porque a veces se entera el Gobierno que estamos hasta las narices de burocracia. Estamos vendiendo los cereales no a precio de risa, lo traen del extranjero gratis. Desde primera hora de la mañana se han producido cortes de carreteras y problemas en la circulación. En Madrid, el tráfico en la A4 ha quedado completamente interrumpido y también se han producido retenciones en la M600. Un tráfico que también ha podido verse en las carreteras castellano-manchegas o en las valencianas. En Gerona, los tractores han colapsado el centro de la ciudad y en Logroño el sector ha llevado la protesta a la puerta de la delegación del Gobierno. En Zaragoza, los agricultores han escogido Mercazaragoza para escenificar su cabreo y en Málaga, los agricultores y ganaderos han bloqueado durante la madrugada las inmediaciones del puerto, provocando algunas incidencias. Pero han sido los tractoristas de Ávila los que han dado un paso más allá, y es que sus agricultores y ganaderos han intentado bloquear Mercamadrid, aunque han sido bloqueados por un cordón policial. Almería, Salamanca, Burgos, Granada, León, Lérida, Vitoria o Sevilla son otras de las tantas provincias en las que se ha podido ver el descontento del sector con las políticas ecologistas de Bruselas. Lo único que piden son mejores condiciones, exigen precios justos, reciprocidad en las importaciones respecto a terceros países y una menor burocracia. Ayuso ha salido en defensa de todos ellos y ha señalado al Gobierno como el responsable del problema en el campo. La presión del sector ha hecho que Interior ordene a la Guardia Civil impedir que los tractores entren a las ciudades. Pero ellos no se dan por vencidos, porque esta ola de protestas continuará los próximos días en distintos puntos del país. Las primeras concesiones a ese mundo de agricultores en pie de guerra, tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea, se han empezado a conocer hoy. En España, el Consejo de Ministros aprobaba unas ayudas especiales, 269 millones, para los agricultores, pero para una parte de ellos, para los que están en el cereal, en el arroz y en el tomate, unos 140.000. Muy alejado queda ese número de los 2 millones de agricultores que tenemos en España. Y en Europa la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunciaba hoy que va a pedir la retirada de una ley que iba a obligar a los diferentes gobiernos a que redujeran los agricultores el 50% de los pesticidas que vienen utilizando en sus cosechas. La ola de protestas del sector agrario por toda Europa ya ha dado sus primeros frutos. En España, coincidiendo con el inicio de las movilizaciones, el Gobierno ha lanzado un paquete de ayudas. Está valorado en 269 millones de euros y beneficiará a casi 140.000 personas. Todos ellos titulares de explotaciones agrícolas, productores de tierra de cultivo de secano, arroz y tomate de industria. Desde el Ministerio de Agricultura, liderado por Luis Planas, se ha publicado una lista de los potenciales beneficiarios. Nuestro apoyo y nuestro respaldo al sector primario de nuestro país. Esta medida extraordinaria de 270 millones de euros, que va a ir dirigida a beneficiar a más de 140.000 agricultores en nuestro país. Unas ayudas que no solo se quedan en España. Desde Bruselas también han tomado acción. Ursula von der Leyen ha anunciado que van a retirar la propuesta para reducir a la mitad el uso de pesticidas en la Unión Europea.
Cree que se ha convertido en un símbolo de polarización y que el planteamiento anterior llevaba a un callejón sin salida. A la presidenta de la Comisión no le ha quedado más remedio que rectificar a tan solo semanas de las elecciones europeas y pocos días después de que agricultores y ganaderos de toda Europa se manifestaran ante la sede del Parlamento para mostrar su malestar. Los agricultores creen que esta nueva postura de la Comisión se debe a que las elecciones europeas están a la vuelta de la esquina. Es por ello que van a seguir con la ola de protestas. Quieren negociar con la Comisión el nuevo marco regulatorio para que cuente con el respaldo del sector. Bueno, queda menos de 2 semanas para las elecciones a la Xunta de Galicia y seguimos conociendo encuestas que sitúan a Alfonso Rueda del Partido Popular como el líder, con una victoria apabullante. Según esta encuesta de GA3 para Mediaset, Alfonso Rueda del Partido Popular ganaría con 39 asientos en el Parlamento gallego, uno más del necesario para lograr esa mayoría absoluta. El BNG repetiría como la fuerza más votada en la oposición, con 23 escaños, y el Partido Socialista obtendría 13 como la tercera fuerza, perdiendo 1 respecto a las últimas elecciones. Y ha sido una de las grandes noticias de la semana el que 800 sanitarios se quedaran sin plaza en Baleares por no hablar catalán, consecuencia de las decisiones tomadas por el antiguo gobierno de Francina Armengol. Bueno, esto no ha sido resuelto a tiempo por el gobierno actual de Marga Proens y ahí están las consecuencias. En Cataluña la marginación del español continúa sistemáticamente y hay ahora unos cursillos de la Universidad Autónoma de Barcelona que pues fijan que para conseguir créditos se premie exclusivamente el uso del catalán. Era una de las medidas estrella en Baleares. Por ello estamos hoy aquí. Para el Partido Popular y Vox era prioritario eliminar el requisito lingüístico con el fin de atraer personal sanitario y ya en el mes de agosto el Ejecutivo de Marga Proens aprobaba un decreto para ello. Sin embargo, cientos de enfermeros se han quedado sin plaza por no tener ahora un título de catalán. ¿Cómo es esto posible? Porque se hizo por la puerta de atrás bajo el mando de Armengol el pasado mes de marzo. Hace apenas una semana los afectados se enteraron de que el gobierno modificó las bases a petición de 2 sindicatos catalanistas. La mayoría son de otras comunidades autónomas y de haberlo sabido, dicen, ni siquiera se habrían presentado. Ahora lo dejan todo en manos de los sindicatos, quienes llevarán el caso a los tribunales si no se da la opción de sacarse el título con la moratoria que sí se ha ofrecido a los enfermeros que ya trabajaban en Baleares. Algunos reconocen que entienden que se pida el idioma cooficial, pero no de esta forma. Y mientras tanto, 500 sanitarios se rebelan contra Proens y a favor del apartheid lingüístico. Si ve a un trabajador con esta chapa verde, sepa que no le hablará en castellano porque, según denuncian los organizadores de la iniciativa, el catalán se está perdiendo en las consultas. Pero no es la única polémica lingüística. Hablamos Español denuncia la censura de su autobús tanto en el Ayuntamiento de Barcelona como en el de Palma, que evitaron que circulase con normalidad, algo que había sido costeado por colaboradores de la entidad. Y seguimos en Cataluña para repasar la última ocurrencia de la Universidad Autónoma de Barcelona. El curso No me racialices, háblame en catalán, permite obtener 1,5 créditos a los alumnos que se dejen adoctrinar. El objetivo en unos casos y otros es el mismo, marginar el español hasta tal punto que un ciudadano se sienta extranjero en su propio país. Y en la página de Economía, el Gobierno ha decidido en Consejo de Ministros aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional. Vamos a una subida del 5% y pasamos de 1.080 euros brutos por 14 pagas, que era el límite anterior, a 1.134 euros por 14 pagas, que es el actual. Los trabajadores con menor retribución de las posibles, algo así como 2,5 millones, ganarán 1,5 puntos de poder adquisitivo. Una revalorización sistemática del salario mínimo desde que hemos llegado al Gobierno en un 54%. Esto permite que a día de hoy la subida del salario mínimo en nuestro país sea de 398 euros más al mes y hasta un total de 5.573 euros más al año. Soy muy consciente que queda camino por recorrer y que todavía estamos alejados de las medias salariales europeas, pero es verdad que se va estrechando y reduciendo esa desigualdad.
Y en línea con esta subida del SMI, el Gobierno ha aprobado una rebaja del IRPF para que el nuevo salario no pague este impuesto. La medida ahorrará 1.385 millones a los contribuyentes de menor renta. El incremento del salario mínimo interprofesional habitualmente se acompaña de un cambio legal para permitir que por debajo de esa renta ninguna persona pague el IRPF. Esta medida de IRPF va a beneficiar a 5,2 millones de contribuyentes con renta baja que se van a ahorrar, fíjense en el dato, 1.385 millones de euros en el año 2024. Lapsus como este que van a ver podrían hacerle por sí solos la campaña a Donald Trump para las presidenciales. El presidente actual de Estados Unidos, Joe Biden, confunde a Emmanuel Macron con François Mitterrand, fallecido en 1996 en pleno acto de campaña. Después de ser elegido, fui a lo que llaman una reunión del G7, donde estaban todos los líderes de la OTAN. Se celebró en el sur de Inglaterra y me senté y dije que Estados Unidos había vuelto. Y después Mitterrand de Francia, me miró y me dijo: ¿durante cuánto tiempo vais a volver? Y en Chile no ganan para disgustos en los últimos días. El expresidente del país andino, Sebastián Piñera, ha muerto en un accidente de helicóptero. Piñera, de 74 años, viajaba en su helicóptero privado junto a otros 3 ocupantes y se cree que las fuertes lluvias provocaron su caída cuando sobrevolaba el lago Ranco, situado en el centro del país. Piñera fue presidente de Chile entre 2010 y 2014 y en un segundo periodo entre 2018 y 2022, cuando se puso al frente del país el actual mandatario, Gabriel Boric. El interior de un edificio de 5 plantas con 20 viviendas se ha derrumbado en el número 9 de la calle Canigó de Badalona, en Barcelona. ¿Por qué? Pues porque ha colapsado el forjado de la cubierta del ático de ese edificio. Aunque de momento no constan víctimas, los bomberos no las descartan en absoluto porque hay 3 personas desaparecidas que vivían en esas 20 viviendas. Han empezado los trabajos de desescombro y también se han desalojado preventivamente los edificios contiguos al siniestrado. Y el príncipe Harry de Inglaterra ha llegado en las últimas horas a Londres después de que ayer se hiciese pública la noticia de que su padre, el rey Carlos III de Inglaterra, padece cáncer. Hoy le hemos visto saliendo de su residencia de Clarence House junto a su esposa, Camila, y se encontraba, bueno, pues según han podido captar las cámaras, sonriente pese a esa noticia conocida en las últimas horas. Toda la prensa británica está especulando en estos momentos quién le va a suceder al cargo de todos esos actos públicos que va a tener que dejar para cuidar de su enfermedad, si será su esposa, Camilla Bowles, o si será su hijo, Guillermo de Inglaterra, aunque esta opción se descarta porque él ya tiene su propia agenda como príncipe. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a aquellos que decidan compartirla con la señal del Toro Televisión. Y les dejamos con Sandra Meco en Dos Continentes. Hasta mañana.